oración y está mostrándonos o enseñándonos varias cosas. Y yo esta mañana quiero que nos concentremos puntualmente, amados hermanos, en tres aspectos que vemos aquí. Jesús enseña y habla sobre la autoridad que tiene como hijo. Jesús habla sobre la vida eterna, de la cual nosotros tenemos también que hablar y entender a qué se está refiriendo. Y Jesús también va a definir completamente, o mejor dicho, a definir qué es la vida eterna completamente. Va a definir lo que es la vida eterna, y que nosotros muchas veces pensamos que vivir es tener existencia. ¿Por qué? Porque para nosotros vivir es levantarse, respirar, comer, distraerse, trabajar, gozarse. Pero si usted va a sufrir, a esa ya no es vida. Para vivir sufriendo, mejor no vivo. O algunos dicen, para vivir contigo, casado o casada, esto no es vida. Claro que es vida, solo que es una vida de casados, donde hay dos clases de matrimonios: los que saben resolver sus problemas y los que le echan gas a los problemas. Y entonces aquello se incendia, la casa se incendia. Estoy hablando simbólicamente, ¿verdad? Si alguno va a incendiar su casa, por favor no me vaya a acusar a mí. Pero usted tiene, todos tenemos problemas. ¿O hay alguno aquí que no tiene problemas? ¿Verdad que todos tenemos problemas? Ahora, el punto no es los problemas, el punto es cómo se resuelven los problemas. Si de repente un día se levantó mal su esposo, y eso tiene que ver con lo que le quiero decir. Se levantó mal su esposo y desde que se levanta le grita: usted tiene un problema. Pero el problema no se resuelve con otro problema. Es decir, no se resuelve con otro grito. La Biblia dice que para resolver ese problema, dice la Biblia, que la respuesta suave opaca la ira. Pero eso no le gusta a uno en su ego. Pero es que si a usted no le gusta eso, usted necesita vida de Dios. Porque lo que usted tiene es una existencia fuera de Dios, y por eso no entiende que la vida de Dios es vivir como Dios vive. Pero es que Dios no tiene problemas. No, Él en sí no tiene problemas, pero su creación sí la tiene. Es decir, sobre todo específicamente los hombres y la humanidad, y Él ha estado resolviendo los problemas, y resuelve el problema de la justicia y del pecado a través de enviar a su Hijo. Esto hay que decirlo y repetirlo, hermano. No hay dos caminos a Dios, no hay dos religiones a Dios, no hay atajos a Dios. Hay un solo camino, y ese camino es Jesús. No hay manera de resolver esto. Es decir, no hay otra manera de hacerlo, de llegar al cielo. Y la única manera que Dios da y resuelve el problema del pecado es a través de Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús es la vida. Así que si yo soy un cristiano católico, entre comillas, porque los católicos dicen que son cristianos, los testigos de Jehová también dicen que son cristianos. Una vez estaba enseñando y hablé que los mormones no creían en Jesús, y me contestó una muchacha: no, sí creen. No creen, no, sí creen, si yo tengo una amiga mormona. Bueno, tú tienes una amiga mormona, y yo también he estudiado y leído en que creen los mormones. La diferencia está en que ella pensaba que creían en Jesús porque ellos mencionaban a Jesús, y yo le estaba diciendo que no creían en Jesús porque creer en Jesús es rendirse a los pies de Jesús. ¿Entiende la diferencia? Y la iglesia evangélica, aquí mismo hay gente que dice creer en Jesús, pero no se rinden a los pies de Jesús. Así que usted tampoco puede ser cristiano. Si usted se dice cristiano, pero no se rinde a los pies de Jesús, un ejemplo, porque usted maneja su tiempo a su antojo, usted no es cristiano. Porque un verdadero cristiano no va a manejar su tiempo a su antojo, sino que va a hacer la voluntad de Dios en las cosas que tiene que hacer. Así que el punto que le estoy tratando de mencionar en esto que estamos observando es que es vital entender, pero es vital entender, hermano, que todo lo que Jesús hizo lo hizo para glorificar a Dios, y que solo hay un camino, y que hay que decirlo constantemente, que no hay dos, que usted no va al cielo por ser evangélico, usted va al cielo por haber creído en ese único camino que es el Señor Jesucristo. Mire, no se trata de discutir con nadie, porque no nos ganamos a nadie discutiendo. No, pero es que tú en tu iglesia predican de prosperidad. No se trata de atacar la prosperidad en ese momento, sino que se trata de presentarles el camino, que es el Señor Jesucristo. Si la Biblia dice, como dice Hechos 4, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo o alcanzar salvación.
Entonces no hay otro nombre. No, pero yo quiero en Buda. Pues entonces sigue creyendo en Buda y va a terminar donde está Buda ahorita. No, pero es que yo creo en Jesús y creo en José Smith. Bueno, pues entonces sigues creyendo en dos caminos. Si Jesús dijo, yo soy el camino, los hombres deben de saber y creer que solo hay un camino. Si no lo creen, van a recibir las consecuencias por no creer en eso. No, pero yo creo en Jesús y en María. Pero ¿qué cree de María? Que ella también puede ayudarme a interceder por Jesús. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo hay un intercesor, que es el Señor Jesús. Entonces solo hay un camino. Sí, me estoy explicando. Y esa es la autoridad de la cual Jesús está hablando en este pasaje. Y no me he salido del pasaje porque lo que estoy tratando de explicarle es la autoridad del Hijo, porque el pasaje comienza en el versículo 2, comienza diciendo lo siguiente: así como me diste autoridad, o está hablando del Hijo en tercera persona, está hablando de él en tercera persona, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que les has dado. La expresión todo hombre, si la lees en la segunda parte, está pareciendo que Jesús está diciendo que le dio vida eterna a toda la humanidad. Pero el mismo texto explica, así como le dice autoridad sobre todo hombre, era una expresión, esa es una expresión idiomática hebrea. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. ¿Vio el todo? Entonces, ¿a quién le va a dar vida eterna? A los que tú me has dado, Señor, y para que yo le dé vida eterna a los que me has dado. Entonces no está diciendo que le dio a toda la humanidad, sino que le está diciendo a los que Él escogió. Bueno, ese es un tema que ya hemos practicado con ustedes, pero para ahondar un poco, ¿qué está diciendo Jesús? La palabra mundo o humanidad en el tiempo de Cristo se utilizaba como se utiliza hoy. Por ejemplo, vamos a suponer, un ejemplo, que hoy nos levantamos y abrimos las noticias y la noticia es: murió Michael Jordan. Y entonces el encabezado es: el mundo del básquetbol está de luto. ¿Eso quiere decir que todo el mundo en todas partes está de luto? No, el mundo del básquetbol. Nos levantamos y la noticia: murió Pelé. El mundo del fútbol está de luto. Nos levantamos, vemos la noticia, no pasa nada, pero estoy en la iglesia y el hermano Víctor murió. ¿El mundo está de luto? No, el mundo no está de luto porque no me conoce. O sea, ahí habría que decir: la familia del hermano Víctor está de luto y yo de fiesta. Es decir, usted pues, no yo. ¿Me estoy explicando? Entonces, algunas veces cuando leemos la Biblia, ¿qué querrá decir eso? Pero aquí dice mundo y manejamos las cosas como que si nosotros no manejáramos así también el mundo de la música. ¿Ha escuchado usted esa expresión? El mundo del deporte, el mundo de la música, el mundo de los negocios, el mundo de la religión está de luto o va a hacer tal cosa, el mundo de la política, etcétera, etcétera. Está de luto o está alegre, qué sé yo, o ha recibido esta noticia. Así que la autoridad de Jesús, hermano, cuando Jesús está diciendo, está hablando de la palabra autoridad, está hablando del poder legal, escuche esto, del poder legal y del poder como hijo de Dios que Él tiene toda, así como le diste esa autoridad. Para empezar, Jesús es Dios. Jesús en la tierra era Dios. Él es el hombre Dios, el hombre, el hijo del hombre, y tiene esa autoridad. Lo que sucede es que no la usa solamente cuando el Padre le dice que la use. Por ejemplo, cuando Él va en la barca y se levanta aquella tormenta, Él va dormido. ¿Por qué Jesús va dormido? Porque también era hombre y necesitaba descansar. Algunas veces, pero a la gente quiere encontrarle un mensaje más profundo a eso. ¿Y por qué Jesús iba dormido? Eso es figura de que los ministros deben ir dormidos mientras el pueblo está padeciendo. No, Jesús iba dormido porque había pasado predicando todo el día y varios días. ¿Y los discípulos por qué no iban dormidos? Por miedosos. Pero más que por miedosos, por incrédulos. Porque cuando Jesús sube a la barca, ¿qué les dice? Pasemos del otro lado del mar. Imagínense que a usted le pudiera decir claramente Jesús: súbete a un avión y vas a Jerusalén, porque ahí tengo una familia a la cual le vas a predicar el evangelio. Usted se sube al avión y cuando ya van 3 horas de vuelo, el avión empieza, y es un avión de 4 motores y ¡pum!, explota un motor.
Usted empieza, Señor, por favor, perdóname. Señor, me voy a morir. Pero si de veras se lo dijo Dios, aunque que le quede un motor al avión, va a llegar. Porque Dios lo dijo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo único que está pasando es que le están probando su fe. Entonces cuando Jesús dijo, pasemos del otro lado del mar, y van a pasar del otro lado del mar. Pero Jesús se levanta y lo despiertan y hay dos reprensiones. Primero reprende al viento y al mar y lo calma, y después lo reprende a ellos. Esa es la autoridad de Cristo, que Cristo como hombre es Dios. Entonces nos está diciendo el texto en su oración, así como le dice autoridad sobre todo hombre, pero hombre que le diste. ¿Para qué? Para darle vida eterna. Vida de Dios. Más adelante veremos qué implica esa vida de Dios, porque es importante entenderlo. Es un derecho legal que tiene sobre aquellos que Dios, que en este caso Dios le ha dado, y que Jesús va a redimir esa autoridad, ese poder, porque en esa escena del mar muestra autoridad y poder. Porque usted puede decir que usted tiene autoridad de parte de Dios, pero calme la tormenta. Como aquel hermano de Miami, ¿verdad? Bueno, no sé si es hermano, pero aquel pastor de Miami que venía el huracán y él se puso a orar, él lo hizo públicamente, él lo hizo en televisión nacional, y fueron al mar con las cámaras y a la playa, y deshacemos la tormenta, y empezaron a clamar y lo decretamos, y la tormenta vino. ¿Tiene el hombre autoridad para detener una tormenta? No, es sencillo, no. Y entonces, ¿por qué andan diciendo algunos que sí? Bueno, por locos. No hay otra respuesta. No, es que mire, por allá están levantando muertos allá en Medio Oriente. Viera que allá en China están la gente sanándose. A los que no tenían un brazo les creció, a los que no tenían piernas les creció. Los ciegos ven, los mudos hablan y los sordos oyen. Con este mundo que nosotros tenemos, hermano, lleno de celulares, ¿no cree que ya estaría todo grabado? Pero no hay ni una sola cámara que haya captado un milagro así. Autoridad es sinónimo de poder en la vida del Señor Jesús. Así que usted empieza a entender esa parte. Así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a los que les ha dado. La autoridad, ¿para qué es? Para dar vida. En este punto, para muchas otras cosas, pero en este punto para Jesús, para dar vida. Ahora, pero vida eterna, mire hermano, ¿qué es la vida? Que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida? Vivir sin Cristo, esa no es vida, eso es existir. Pero claro que voy a explicar qué quiere decir conocer a Cristo. Porque hay tantas quejas, y disculpe que algunas veces agarro el matrimonio de ejemplo, pero yo creo que es la mejor manera de explicar esto. ¿Usted cuándo se casó? ¿Se recuerda cuándo se casó? ¿Se recuerda aquella sonrisa que tenía de oreja a oreja? No, ya no se recuerda, ¿verdad? ¿Se recuerda que iba tan feliz al altar? Y enojado porque la novia no aparecía, y se dijo, pero si me dejó plantado. Bueno, tal vez usted fue más práctico y se la robó y se fue a vivir con ella. Como haya sido, usted hizo algo inusual, dejó su hogar y se fue con la que ahora es su esposa. Después de 2 años de casado, usted dice, wow, si yo hubiera conocido que así era, no me caso. Después de 10 años dice, wow, eso sí está terrible, yo no sabía que era así. Después de 20 años, usted ya cacaraquea. Dice, qué barbaridad, es que ¿con quién me casé? Es una desconocida, no la conozco. Después de 30 años usted va a seguir diciendo lo mismo, si no entiende algo. Ahora la conoce más que siempre, porque ahora su conocimiento es experimental, es íntimo, es una experiencia de conocerla. Su problema no es que ella sea mala. Su problema es que usted no se ha dado cuenta que usted también es malo. Su problema es que usted no se ha dado cuenta que se casó con una pecadora y usted, hermana, se casó con un pecador. Y su problema es que usted no se concentra en las cosas positivas y correctas de ella, sino en las cosas negativas.
Pero yo le hago una pregunta a los varones casados. Levanten la mano todos los que están llenos de perfecciones. ¿Verdad que no? De repente, si hubiera una manera de medir quién peca más, de repente no la hay. El del hombre se va hasta abajo de tanto pecado y el de la mujer se queda a la mitad. Pero ese no es el punto. Lo que estoy tratando de decir es que usted hoy conoce con quién se casó. Y por eso usted dice, es dormilona, habla en las noches, come mucho en la mañana, da vueltas en la cama. Entonces la conoce. Cuando ame todo eso, se le van a quitar muchos de sus problemas. Porque verá que los bebés también dan vueltas en la cama. Y los bebés hacen un montón de cosas que si lo hiciera su esposa o su esposo, usted sabe qué hace. Los bebés lo orinan a uno. Uno estaba viendo con su hijo de 2 añitos y cuando se levanta todo mojado, siente lo caliente y voltea a verla y aquel niño está así. Y aquella cama, hermano, y toda su ropa, su pijama, toda mojada. Cuando usted cambia a sus hijos, a los bebés, también muchas veces lo orinan. Y usted lo está cambiando y el chorro. Pero es que con todo eso los ama. Y después cuando recuerda aquellos momentos, los recuerda con tanta ternura. Entonces, ¿por qué sí puede amar a ese ser que también es imperfecto? ¿Y por qué no puede amar a su esposa? Porque no ha conocido la vida eterna, la vida de Dios. Ahora, todo eso se lo dije ¿para qué? Para hacer una pregunta. Miren, ¿cómo le voy a cambiar todo esto? Usted es pecador. Pero es así feo, es un pecador feo. Bueno, es que no hay pecadores bonitos. Y Dios sabe eso. Y Dios lo conoce. Y lo ha amado con amor eterno. Y dio a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados. Y nos ha alcanzado su misericordia, su gracia, su amor, su bondad, su paciencia. Y hace un milagro constante en nuestra vida. Sí, sí, sí. Entonces, así como le dice autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que me has dado. Esta es la vida. Esta es la vida eterna. La vida no es levantarse, hermano, y salir a trabajar y tener ánimo de hacer ejercicio, de disfrutar, de comer. La vida eterna es más que eso. Es tener la vida de Dios en uno y amar como Dios ama. Y querer vivir con los atributos que Dios tiene en la obra que el Espíritu Santo está haciendo. No es una religión, no es sentarme el domingo en la mañana y escuchar un sermón donde me enseñaron los 7 pasos para el éxito, donde me enseñaron qué debo de hacer, qué consejos me dan para poder tratar a mi esposo o a mi esposa. ¿Quiere un consejo bíblico de cómo saber tratar a su esposo y a su esposa? Ame a su esposa como Cristo nos ama a nosotros. Pero está difícil, hermano. Está difícil. Usted porque no la conoce. Bueno, también a las hermanas, un consejo práctico, hermana. Ame a su esposo con sus 6 dedos y sus 3 ojos, porque pareciera muchas veces cuando hablamos de eso que los varones son perfectos y las hermanas están llenas de defectos. No, aquí estamos hablando de lo mismo, pero Dios sí nos ha amado con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, y Dios es hermoso, es perfecto, es sabio, es santo, y nosotros muchas veces manchamos su nombre al decir que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la manera en que nos comportamos. Usted es cristiano, ¿sí? Y los que están más cerca de usted dicen, si eso es el cristiano, yo no quiero ser cristiano. Como dijo Gandhi, y yo no estoy de acuerdo en el 95% o 99% de las cosas que dijo Gandhi, pero como dijo Gandhi, yo fui a la iglesia para conocer a los cristianos y que ellos me enseñaran. Yo quería ver cómo era un cristiano, porque cristiano significa parecerse a Cristo. Pero no me hice cristiano por causa de los cristianos. No, momento, Gandhi. La experiencia equivocada que él vivió en la iglesia de Inglaterra porque lo rechazaron, es porque llegó a una iglesia donde se llamaban cristianos, pero no eran cristianos. Porque la Biblia dice, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. ¿Estás entendiendo? Solo 2. ¿Los hermanos están entendiendo? 3. Entonces, mire, es la autoridad de la vida eterna.
No hay otra manera de hacerlo. Así como me dices, esa autoridad que el Señor tiene y se lo leo. Esa es la autoridad de la vida eterna. ¿Cómo llega a esa vida eterna? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y salvación es vida. Ser rescatado de nuestra vana manera de vivir. Pasar de muerte, de ser muertos, a estar vivos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Entonces, ¿qué es la muerte? Que no te conozcan eternamente. Por eso se llama vida eterna, una vida eterna, que te conozcan a ti. El texto lo dice, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Hermano, por favor, entiéndalo. Esto se lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que yo vea que usted comprende esto. Solo hay vida en Jesús. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un estadio de fútbol. ¿Cuántos han estado en un estadio de fútbol? Levante la mano. Ok. Por ejemplo, los Tigres o Monterrey. Algo por ahí. Cuando uno ha estado en un estadio de fútbol, hermano, sobre todo los estadios, porque yo he estado, digamos, en Guatemala, alguna vez fui al estadio, pero ahí está muerto el estadio. Alguna vez fui a Honduras también a ver algún partido con Natán precisamente, y el público del equipo que estaba jugando va a insultar a los jugadores del equipo. Pero yo he tenido la oportunidad, aunque no me quedé, de estar, digamos, de ver en el estadio de Boca, en Argentina. Y no por la televisión, lo digo ahí. De ver a aquella gente gritando. Pero sin parar, ininterrumpido. Y cualquiera puede decir, ahí sí hay vida. No. No hay vida. Lo que hay es una algarabía de gente muerta que existe, que está adorando o idolatrando. Bueno, está celebrando, está celebrando a su equipo. Pero si esa fuera la vida, hermano, entonces cada vez que nos reunimos en la iglesia podíamos ser como los de Boca, o los de River. Pero la vida no consiste en lo que yo puedo hacer, sino que la vida eterna consiste, hermano, en conocer a Dios. Y por consiguiente, vivir con los atributos transmisibles que Dios tiene. Es decir, el que miente, que no mienta más. El que robe, que no robe más. El que grita, que no grite más. El que odia, que no odie más. El que es celoso, que deje a un lado los celos, las iras, las contiendas, que deje de pelear el que pelea. Eso es tener vida de Dios. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? ¿Está entendiendo? Es fácil decir soy cristiano, es muy fácil. Toda la gente lo dice. La verdad es que si nosotros nos trasladaran en este momento, no 2000 años atrás, si esta iglesia se trasladara ahorita a Irak o a Irán, decir que usted es cristiano es una sentencia de muerte. Por ejemplo, antes, en tiempos de Jesús, le preguntaban al cristiano, ¿reconoces a César como tu curios, tu Señor? No, mi único curios es Cristo. Mátenlo. Era una sentencia de muerte decir que sea cristiano. Aunque el mundo romano daba libertad a que cada pueblo siguiera en su religión, llegaron a la conclusión de que los cristianos eran un peligro para Roma porque no reconocían al César. Hasta los judíos reconocían al César como curios, pero los cristianos no aceptaron eso. Entonces, cuando la Biblia dice, porque el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, en Romanos, está en ese contexto donde la vida está en peligro. Hoy todos se dicen cristianos, ¿verdad? Imagínense que se unan los gobiernos del mundo. Vamos a matar a los cristianos. Así que vamos a ir de iglesia en iglesia a preguntarles
¿quién es cristiano? ¿Usted es cristiano? No, yo soy cristino. Está bien. ¿Usted es cristiano? No, yo soy evangélico. ¿Usted? No, yo soy católico. No, yo soy mormón. O sea, realmente, ¿quién está dispuesto a dar su vida? Aquellos que tienen vida de Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Usted está en su casa, sale de su casa, mejor dicho, a la tienda caminando, la tienda Walmart o cualquier otro, Kroger, qué sé yo. Está a 2 cuadras de su casa. Y usted sale con su hijita o su hijito de 2 años caminando. En eso viene un pitbull, hermano. Hasta babeando, corriendo hacia ustedes. Y usted sale corriendo, deja al niño ahí. ¿Qué hace usted? Si mira que ya no puede hacer nada, le voy a decir lo que va a hacer a usted como madre. Porque si usted va con su esposo, le dice, te agarrás con él mientras yo llevo a mi hijo. Y le aseguro que el esposo va a ver cómo deja cholco a ese pitbull, pero se va a enfrentar. Ahora, yo sí creo que un padre y una madre están dispuestos a dar su vida por su hijo. ¿Usted está de acuerdo conmigo con eso? Pero la pregunta es, ¿está dispuesto a dar la vida por el Evangelio del Señor Jesucristo? Aunque usted dijera que sí. La realidad es que no hay necesidad de dar la vida física. No hay necesidad de demostrar dando la vida física, sino que es fácil solo demostrarlo dándolo diariamente en nuestra vida, rindiéndonos al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, hermano, es esto. Aquí lo que le estoy diciendo, así que como le dice autoridad, sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Aquí lo define. ¿Qué es la vida eterna? ¿Tiene usted vida eterna? Si es cristiano, tiene vida eterna. Y si tiene vida eterna, debe vivir como tal. No nos sigamos engañando. ¿Me explico? No se siga engañando. Hermanos, disculpen. Los invitados no sé en qué creen. Disculpen lo que les voy a decir. No les pido disculpas porque los voy a ofender. Porque no los voy a ofender. Les pido disculpas porque mi intención no es polemizar. Pero el punto es este. Uno no va al cielo por tener religión. Aunque yo sea predicador, hermano, yo no me he ganado el cielo por ser predicador. La única manera de poder llegar al cielo es a través de Jesucristo. Porque a Él se le dio autoridad para que nos diera vida eterna. El problema es que estamos vestidos de orgullo. No, yo soy cristiano y algunas veces, hermano, yo soy cristiano y yo cristiano nací, cristiano me voy a morir. Para empezar, no se nace cristiano. Nadie nace cristiano. El cristianismo es el compromiso de seguir a Cristo después de haberse arrepentido. La obra del Espíritu Santo. Esta es la vida eterna. Lo va a definir Jesús en su oración. Y esta es la vida eterna. Mire, si Jesús no hubiera definido la vida eterna, hermano, cualquiera estaría diciendo, yo sí tengo vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y aquí es donde usted tiene que poner suma atención, porque es importante entender qué es lo que Jesús va a decir de la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Tiene vida eterna? ¿Usted tiene vida eterna? Ahorita le voy a mostrar qué significa eso. Entonces, si yo, antes de mostrárselo, llego a la conclusión de que no tengo vida eterna, no me queda más que decirle, Señor, perdóname. Señor, por favor, trae arrepentimiento sobre mi vida. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Mire, este texto es impresionante. Y esto para mí es el monumento que se levanta sobre este pasaje. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El único. Solo hay un Dios en el cual hay salvación. Solo hay un camino en el cual nos lleva al cielo. Solo hay una verdad, el cual es Jesús. Solo hay una vida, el cual es Jesús. Solo hay una palabra y es el Evangelio del Señor Jesucristo. Solo hay un mensaje y es el Evangelio o la palabra eterna escrita en toda la Biblia. Solamente hay un nombre en el cual los hombres puedan ser salvos y es el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí lo está diciendo Jesús en su oración. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Okay.
Ya todo lo demás lo entendió. Lo que no ha entendido, porque obviamente para nosotros la palabra conocer tiene otra connotación semántica. Semántica, la palabra semántica, para que no se me asuste, la idea que hay. Nosotros, hermano, le digo a mi esposa, y usted está de acuerdo conmigo, uno viene a Estados Unidos y empieza a escuchar esto. Mire, en todas partes lo he escuchado yo, estudiando inglés, en las clases, donde se estudia, afuera, hablando con otras personas. No, es que aquí la gente no habla bien español, es que esto así es, y todos dan opiniones gramaticales. Y cuando uno conoce un poquito de gramática, se da cuenta que lo que la gente está diciendo está tan equivocada, pero hay una arrogancia de creer que nosotros hablamos bien el español. Y tal vez algunos sí lo hablan bien, tal vez algunos sí conocen verdaderamente su idioma, pero el punto no es ese. Lo que le quiero demostrar es que hace algunos años, mientras yo estaba estudiando inglés, éramos un grupo muy, muy peculiar. Por ejemplo, habían 2 monjas en esa clase, había un sacerdote católico, había una testiga de Jehová, y todos los demás eran así, normales. Porque estaban las monjas, estaba el sacerdote católico, estaba la testiga de Jehová y estaba yo, el pastor. Usted sabe que los sacerdotes estudian. Los sacerdotes es gente que estudia. Entonces la testiga de Jehová dijo, no, esa palabra va tildada aquí y pues, no sé por qué aquí la gente no conoce el idioma. Entonces le dijo al sacerdote, no va tildada ahí. No, sí va, no va. Pero el sacerdote no era gente que le gustaba discutir. Porque ella necia que sí, no dijo nada más. Terminó la clase y le dijo, mira, eso no va ahí. Y ella siguió, entonces la dejó. Bueno, ella no va a perder la salvación con eso, ni se la va a ganar. Ese no era el punto. El punto es que nosotros muchas veces creemos que sabemos. Y cuando se nos quiere corregir, por eso le daba ese ejemplo, nuestra arrogancia es del tamaño del Everest, que no nos dejamos. Así que ponga atención a esto, porque de repente usted, porque tiene 20 años de estar en esta iglesia, su arrogancia es del tamaño del Everest, que usted cree que usted conoce a Jesús. Y yo conozco a Jesús y a mí nadie me va a decir que no lo conozco. Un ejemplo muy sencillo. Si usted verdaderamente conociera a Jesús, usted se parecería a Jesús. ¿Me explico? Porque a nadie le puede alumbrar el sol todos los días sin estar quemado. ¿Ya ha visto que cuando uno empieza a salir a hacer ejercicio, cuando hay sol, se empieza a poner más negrito? Y si digamos ayer hubo un montón de sol y yo estuve hasta las 6 de las 6 de la tarde bajo el sol y vengo aquí, usted va a decir, hermano, ¿qué le pasó? Que está hasta hoy no vino él sino su sombra porque está oscuro. Ese es el que conoce a Jesús, se empieza a parecer a él, sobre todo a Jesús. Si no, mira, Moisés tiene una relación íntima con Dios, que cuando bajaba tenía que taparse el rostro porque estaba iluminado, porque Dios es luz. Que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Ese es un sustantivo, hermano. Es un sustantivo presente, que denota una verdad impresionante, que denota que es un conocimiento íntimo, escuche, íntimo y experimental, es decir, no de experimento, sino de experiencia. Por eso algunas veces las parejas empiezan a aparecer. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que en el matrimonio se empiezan a aparecer, no físicamente, eso sería imposible. Se empiezan a aparecer. ¿No ha oído usted esto o le ha pasado? Los que tenemos años de casado, hasta me asusta que piense lo mismo que yo. Los dos se dicen a la vez, no querés comer un mango. Me adivinaste el pensamiento, yo también quería comer un mango. No estaremos embarazados. ¿Usted sabe que hay hombres que les pasa eso? Que la mujer está embarazada y el que anda con los antojos es él. ¿A cuántos hombres les ha pasado eso? 1, 2, 2. A mí yo no me cuesta creerlo, pero lo tengo que creer, ¿verdad? Bueno, después las esposas ya dejan de tener hijos, pero siguen con antojos, no sé por qué, pero ese ya. Hermano, me estoy explicando lo que estoy tratando de decir. El conocimiento no es un conocimiento cognitivo, es decir, no es un conocimiento intelectual. Aunque, ojo, el conocimiento de la Biblia
intelectual es importante, a nivel de la mente es importante. Es importante que usted sepa qué significa conocer a Dios. Pero ese conocimiento cognitivo, no, o sea, a nivel de la mente, no le sirve de nada si usted no tiene un encuentro, una relación íntima con la palabra de Dios. Por favor, no lo malinterprete, no es que usted esté en su casa y baja la nube de gloria y el beso de Dios lo besa. No. Es que usted cuando abre la Biblia, usted está escuchando la voz de Dios. Así de sencillo. Mire, uno podría decir, así dice el Señor. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesús está orando, pero el Espíritu Santo inspiró a Juan para que escribiera esto, lo guió. Así que cuando usted abre la Biblia, ¿quién está hablando? Dios. Entonces usted podía decir, así dice el Señor, y abrir la Biblia. Pero abrir la Biblia para leerla y no comenzar donde le caiga. Como aquel hermano que abrió la Biblia, Señor, háblame, y pum, abrió la Biblia. Y le salió, ve y ahórcate. No puede ser, dijo, no, Señor, yo creo que te equivocaste, Señor, la voy a volver a cerrar. La voy a volver a abrir, Señor, por favor. Y la volvió a abrir. Ve y haz lo que te digo. No, Señor, no, algo está pasando aquí, voy a cerrar otra vez. Por última vez, Señor, háblame. Y abrió luego la Biblia y le salió: lo que hay de hacer, hazlo pronto. La Biblia no es un diccionario. Vamos a suponer que Damaris tiene un novio, pero el novio vive en Australia. Y él viene 3 veces al año a verla. Pero, obviamente, está más tiempo allá que aquí. Usted le envía una carta, un montón de cartas, pero le envía la carta, cualquier carta. Bueno, una carta de amor. Cuando ella hace esa carta, ella no la lee delante de todos. Y la carta tiene 4 hojas. Entonces ella viene y está a la gana para leer y solo agarra una carta de la tercera hoja. ¿Va a entender? No, porque la carta no se lee así. La carta se lee desde principio a fin. ¿Por qué la gente lee la Biblia? Voy a ver dónde leo. Juan 8. ¿Quién le ha dicho a usted que sí hay que leer? Para usted entender el mensaje tiene que leerlo completo. ¿Quiere entender Marcos? ¿Quiere conocer a Dios, a Jesús a través de Marcos? Lea desde el capítulo 1 hasta el versículo 16. ¿Quiere conocer a Dios en Génesis? Lea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. ¿Quiere conocer a Dios en los Salmos? Lea desde el Salmo 1 hasta el 150. A la que aburrido, usted no conoce a Dios, no lo ama. ¿A cuántos les mandaron cartas cuando andaban de novios? ¿La leían? Varias veces. Y subrayaba donde le había dicho: te amo, mi amor. Eres mi sol cada mañana, mi luna cada noche. Le puse el nombre a una estrella. Esa estrella le puse el nombre de mi negrita. Cuando veas esa estrella, me estoy recordando de ti. Ya vio que aquí se puede ir y comprar una estrella y ponerle nombre. Por sacarle dinero y usted la paga, ve, esa estrella es tuya. Nunca va a ser de ella. ¿Quiere conocer a Dios? Necesita usted, claro, no puede hacerlo si Dios no es la voluntad del Señor, pero lo que le estoy diciendo es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Solo hay una manera, hermano, de conocer a Dios y tener una relación cercana, muy íntima con Él, a través de la palabra, a través de la oración, a través de meditar en la palabra. No solamente leerla, sino salir de su casa y llevarla en su corazón y meditar esa palabra. ¿Dios es bueno? Sí lo es. ¿Dios es santo? Ahí voy a hacer una pausa. Quisiera que me dijeran con las manos cuánto tiempo llevo, por favor. 42 minutos, ok. 8 minutos más y termino. ¿Qué les estaba diciendo cuando me interrumpió Jesús? Gracias. La santidad.
¿Usted sabe que Dios es santo? ¿Cuándo saben que Dios es santo? Es el conocimiento cognitivo. O sea, es que lo que pasa es que algunos dirán, pero hermano, ¿por qué no solo dice mental o intelectual? ¿Por qué tiene que decir cognitivo? Porque es que cognitivo va más allá de solo mental, es también, incluye incluso los sentimientos. Pero usted sabe que Dios es santo, pero lo sabe aquí. Pero nunca ha tenido posiblemente un encuentro con la santidad de Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene un encuentro con la santidad de Dios? ¿Quiere saber qué pasa? ¿Quiere saber? Para saber si usted realmente ha tenido un encuentro con la santidad de Dios. Y la única manera de definir a Dios, si es que se puede definir, es como la Biblia lo define. Si yo le empiezo a explicar, mire hermano, la santidad de Dios es sentir un fuego que lo hace a usted temblar. Por favor, hermano, ya no creamos en esas cosas. Entonces, mire pues, yo quiero que observe qué va a pasar con Isaías. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a sentir Isaías? ¿Y cuál es la palabra sobresaliente de estos 3 versos o 4? El año de la muerte del rey Usías, vino el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El trono era alto, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, es decir, su gloria. Y por encima de él habían serafines. ¿Qué parte de la gloria de Dios está viendo Isaías? Ya lo va a decir Isaías. Cuando dice serafines hay que ponerse alerta. Y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, escuche esto, daban voces diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. ¿Qué está definiendo? ¿Qué es lo que está viendo Isaías? La santidad de Dios. Es el único atributo en toda la Biblia que se menciona 3 veces. Para el judío, mencionarlo 2 veces es que algo va a suceder. Esto es serio, 2 veces se ha mencionado, va a suceder. Y cada vez siempre se menciona 2 veces. Cuando en el hebreo se menciona 3 veces la cosa, es que es superlativo, ¿entiende la palabra superlativo? Que está sobre todo, que, wow, ponga la atención. Mire, hoy en el mundo de los celulares, nosotros en estos días le ha pasado, usted va caminando cuando oye, tan, tan, en el celular, ¿una alarma de qué? De tormenta. Inmediatamente usted lo agarra y ¿qué está pasando? Y luego empiezan a escuchar las bocinas de las alarmas de la tormenta, un tornado, ¿qué está pasando? Un sonido lo pone en alarma a usted. Y luego empiezan textos o qué sé yo de la gente: no salgan, por favor, miren cómo está aquí. Y hoy tenemos la información a todo nivel. Sin embargo, cuando uno lee aquí, santo, 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 hasta lo cantamos, va. Santo, santo, santo. Ya no llego yo. Y lo cantamos pero aquí eso más que un canto, es una verdad sublime, superlativa. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿De qué gloria? De la santidad. Escuche esto. Escuche lo que va a describir a continuación Isaías por tener un encuentro con la santidad. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. ¿Qué clamaba? Santo, santo, santo. Se estremeció la estructura, como en el Sinaí, el monte temblaba, porque la santidad de Dios estaba ahí. Escuche. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque ha visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Estaba temblando, pero hermano, mire, él no dijo ¡ay! Él exclamó, gritó. ¿Y qué estaba sintiendo? ¿La ira de Dios? La santidad de Dios. ¿Y cómo lo expresó? Ay de mí, que soy un hombre. Ay de mí porque perdido estoy. ¿Cómo así?
pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Soy un pecador. Cuando usted conoce a Dios en su santidad, ¿se va a sentir pecador? ¿Sabe que uno como pastor se expone a las ovejas de muchas maneras? Y una de las maneras en que uno se expone a las ovejas es en la consejería matrimonial. Casi uno tiene que estar convenciendo a la esposa o al esposo de que ellos están equivocados o ellas están equivocadas. No, hermana, usted está equivocada. No, hermana, usted está equivocada. No, hermana, usted está equivocada. Pero no puede usted aceptar que usted cometió el error. Hermano, usted no puede aceptar que cometió el error. Sí, hermano, pero ella. Hermana, usted no puede reconocer que está equivocada. Sí, pero espéreme que le diga es que él. Pero si la santidad de Dios los visita, usted no va a decir, Señor, él. No, no va a decir eso. Se va a sentir una mujer pecadora, inmunda de labios, que habita con otro pecador, por supuesto. Pero no se trata de decirle, este es pecador, no. Se trata de lo que uno experimenta porque conoce a Dios. Entonces, usted alguna vez, por lo menos en sueños, alguna vez en su vida, hermano, ha tenido una cercanía con un rayito de la santidad de Dios. Me recuerdo, hermano, que una vez tuve un sueño que me asustó. Y soñé que todos, bueno, no todos, pero un grupo se estaban yendo al cielo y salían así como burbujas. Y en eso yo solo veía que se iban, y en eso me fui yo al cielo. Me recuerdo que mientras iba al cielo iba contento, pero como iban otros adelante, solo veía que entraban así. Y entonces, pero cuando yo llegué al cielo, iba llegando al cielo, me quedé pegado y no entré. Y el cielo empezó a bajarse y a oscurecerse, y a bajarse y a oscurecerse. Y entonces yo entendí que iba para el infierno. Yo se lo cuento riendo, pero para mí ese momento no fue de risa. Y cuando yo sentía, hermano, porque yo sentía, no voy a decir la llama, ¿no? Yo sentía que lo único que veía es esa oscuridad y soy pecador. Y me desperté. Wow, dije, Señor, qué tremendo. Y me recuerdo que en la primera oportunidad me llamó un hermano y se lo conté. Me dijo, ¿sabes que yo te llamo ahorita en un rato? Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y yo necesito que me contes eso. ¿De qué le sirve mi experiencia? Si es lo que necesita y yo y usted es conocer la vida eterna, es tener un encuentro con la santidad de Dios. ¿Sabe para qué? Para que la próxima vez que su esposa le diga o su esposo le diga, te estás equivocando en eso, usted caiga de rodillas, no ante ella, sino ante Dios, y diga, soy un pecador. Soy un pecador. Termino con esto. Como aquel padre que Dios nos ayude a parecernos un poquito a Él, porque se parecía a Dios en eso. Que mandó a su hijo a que llevara el carro al mecánico. Perdón, que lo fuera a recoger. Lo entregaban a las 10 de la mañana y él fue y recogió el carro y agarró el carro y a las 10 de la mañana y el papá va a esperarlo, 5 de la tarde, 6 de la tarde, llegó como a las 7 de la noche. Y papá, no. ¿Y qué pasó? Es que ahí me quedé esperando, papá, le dijo. Ok, no dijo nada. Al otro día fue al mecánico, le dijo, ¿cómo está? Mire el carro, ¿cómo está el carro? Bien. ¿A qué hora lo terminó? Le dijo. ¿Algún problema? No, le dijo, solo quiero saber a qué horas. Pero se llevó a su hijo. Y él dijo, ay papá, a las 10 se lo entregué aquí al muchacho. Gracias. Agarró la llave del carro y le dijo, andate para la casa al hijo, llévate el carro. Yo voy a caminar hacia mi casa. 2 millas a la casa. ¿Por qué, papá? Y el muchacho iba manejando y, papá, por favor, perdóname, papá. Subí. Le dijo, mira, si mi hijo no tiene la confianza de pedirme prestado el carro a mí y se atreve a mentirme, debo meditar en qué he fallado como padre. Nosotros siempre estamos meditando en qué ha fallado el otro. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la vida eterna. Porque cuando conocemos la santidad, no conocemos a Dios, perdón, cuando conocemos a Dios, empezamos a conocer a Dios, lo primero que vamos a conocer es su santidad. Y cuando la santidad de Dios se acerca a nosotros, nos damos cuenta qué calaña de pecadores somos.
Somos tan terribles, hermano, que no somos dignos ni siquiera de señalar a ningún pecador. No, pero es que ella es prostituta. ¿Sabes qué estás diciendo con eso, hermana? Que tú eres más digna que una prostituta. No hay mujer en la tierra que pudiera señalar delante de Dios a una prostituta, porque todas las mujeres han pecado y por eso están destituidas de la gloria de Dios. Y todos los hombres hemos pecado, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando señalamos a alguien como pecador, estamos diciendo, yo no soy así. Yo estoy entre los querubines que dicen santo, santo, santo. Pero cuando la santidad de Dios te arropa, como lo que le conté en esa visión o sueño, no sé ni qué decir. La aflicción, hermano, primero la alegría que iba al cielo, ¿verdad? Y luego la aflicción. No me recuerdo, no me quedó la alegría que iba, lo que me recuerdo, hermano, era la aflicción que sentía de saber que iba al infierno. ¿Conoces a Dios? Si eres cristiano, lo debes de conocer. Si dices que eres cristiano, pero no lo conoces, entonces tú no tienes vida eterna. Y es importante entenderlo. Leamos el texto y finalizamos, amados hermanos. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, tienes de ser cristiano? ¿Tienes tú creyendo que eres cristiano? Solo hay un verdadero Dios. Solo hay un verdadero Hijo de Dios. Solo hay un Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo conoces? ¿O lo que tienes es una religión? Cierra tus ojos y oramos.